¿Cuál crees que, o cuán importante crees que es para un proyecto empresarial para que sea exitoso? Yo creo que bastante es dos cosas: el compromiso y también la experiencia. No todos los trabajos o experiencias laborales que uno va a tener, ya sea como estudiante, como profesional o egresado, debe ser o considerarse lo mejor, porque siempre estamos en aprendizaje constante. Algo que quizás en el pasado hiciste de esta forma, porque fue la mejor manera en la que lo hiciste, no necesariamente es, digamos, el que hubiera sido si yo tuviera la experiencia acá y lo hubiera buscado acá. Por eso yo te hablo mucho del tema de la experiencia. Quizás con un poco de mayor apoyo con los técnicos o profesionales que se tenía en ese momento, se podría haber hecho algo más, es lo que yo puedo decir. Pero para conmigo mismo y para mi experiencia y mi marca personal, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Competitividad sin Fronteras, un espacio donde las historias inspiran, los aprendizajes transforman y cada paso es clave. Y así que, como sabemos en la vida, siempre el primer paso es el más difícil de todos, así que dalo con nosotros. Y recuerda, lo que hoy escuchas como una historia ajena, mañana o a futuro podría ser la tuya, así que quédate atento con este podcast. Y bueno, sin más dilación, sin más preámbulo, es un agrado presentar al ingeniero José Flores, especialista en gestión de proyectos, gestión comercial, gestión empresarial y actualmente está desempeñando un rol fundamental en el gremio de la pequeña empresa en la Cámara de Comercio de Lima como director secretario. Y hasta hace poco ha sido presidente de la Comisión Nacional PYME, Emprendimiento y Responsabilidad Social del Colegio de Ingenieros del Perú. Pero podría ahondar mucho más en toda esa experiencia variada, pero ¿quién mejor que él que nos puede contar más sobre su historia? Adelante, José, te escuchamos. Claro, mucho gusto. Bueno, ante todo, presentarme, soy el ingeniero José Luis Flores, en verdad muy agradecido por esta bienvenida, Axel, y agradecer a la revista Competitividad, el Centro Cultural Avanzada Tecnológica. Prácticamente es como mi casa en el tiempo de estudiante, que me dan este gusto de poder presentarme y poder estar aquí con ustedes, tanto para el público estudiantil, docente, profesional, egresados y quienes puedan compartir junto a nosotros este podcast. Me siento muy agradecido en ese sentido y bueno, pues Axel, podamos compartir un poco este momento entre preguntas y respuestas, que me encantaría que pudieras compartir también conmigo. Muchas gracias, José. Bueno, ahora vamos a empezar un poco con toda la experiencia, con todos tus roles que tú has tenido importantes. Quería saber desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales retos que tienen las pequeñas o medianas empresas aquí en el Perú respecto a la responsabilidad social empresarial, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, si empezamos con el tema PYME, mencionar que es un sector muy importante de la economía para el país. De hecho, más de un 90% tiene su influencia sobre el PBI, sectores comerciales y sobre todo en cuanto al tema laboral también. Si bien este sector no está en su plenitud formalizado o no corresponde o no tiene o no lleva al tema de estándares nacionales o internacionales para que se pueda llamar plenamente un sector formal, el tema PYME siempre ha sido algo muy importante para el país y en el criterio de responsabilidad social, yendo por ese punto de partida, podemos destacar que da empleo, da oportunidades. En sí mismo el emprendimiento es una oportunidad para las pymes porque es el proceso previo hasta que una pyme es constituida como tal ante el Estado. Lo que yo puedo destacar en esa parte de responsabilidad social es eso primeramente. Ahora, enfocándonos desde las pymes para la sociedad, cada aporte que pueda hacer una empresa, ya sea en un servicio o ya sea produciendo, lo más destacado que se puede ver es que da solución a necesidades propias del entorno en el que se desenvuelve. Y como la pyme es tan sectorizado, puede ser desde un pequeño pueblo hasta una ciudad más grande o incluso en la capital en diversos sectores o sociedades que hoy por hoy conocemos, sin ir muy lejos dentro de la misma UNI,
con sus emprendimientos y su criterio de startups, hace bastante responsabilidad social frente a las necesidades que puedan tener las personas. Independientemente de eso, también hay un aspecto de beneficencia o de apoyo que ciertas pymes o dueños de pymes tienen por iniciativa para aportar, ya sea a su localidad o ya sea a un sector que ellos consideren por voluntad y buena fe apoyar. Muy importante lo que mencionas, porque sabemos que las pymes son muy importantes en el PIB, una buena cantidad viene de aquí, ¿no? De este sector, así que es muy importante mencionarlo. Y también, como dijiste, esto nace a partir de emprendimientos, y a eso justo voy a mi pregunta también. Si una persona o un emprendedor peruano decide ir por este camino, ¿qué actitudes o qué cualidades tienen que tener en cuenta, ¿no? Para que tenga éxito en este caso, ¿no? En realidad, no hay una fórmula secreta o no hay algo, digamos, parametrizado que te diga esto que vas a hacer o esta lista de cosas que tienes por hacer te va a dar el éxito en un emprendimiento. Así como en algunos casos en la universidad vemos diversos temas, diversos problemas que vamos avanzando en los cursos, cada aspecto es diferente y cada elemento que tomas en cuenta para analizar y resolver un problema es diverso. En las pymes no se hace excepción, solamente que ya estamos hablando de algo quizás más realista. Cuando cualquier persona de a pie, con el nivel de educación que tenga o hasta incluso un profesional, el evaluar un emprendimiento, mucho tiene que partir también de lo que a uno le nace por hacer, porque ese es el primer elemento para todo éxito. Es, digamos, es como una frase que dice, para el éxito es 0.1 planificación y 90.9% acción. Pero esa acción, que es prácticamente casi todo lo que le pones a un emprendimiento, tiene que ir también con un sentir y una motivación de poder avanzar y sentirte identificado con lo que estás creando, lo que estás proponiendo. Yo creo que esos son también los puntos de partida que te voy diciendo para que uno decide emprender en algo que le gusta, que le nace, que se siente en conexión con lo que puede aportar. Incluso en un profesional eso no es la excepción. No hay mejor marca que se venda que es la marca personal. Y dentro de ese criterio, mucho habla de lo que presentamos como profesionales o incluso desde estudiantes hasta que llegamos a ese punto. Y conforme uno va construyendo sus conocimientos, sus especialidades, uno va creando un producto en uno mismo. Y llega un momento en el cual, cuando ya escalas lo suficiente dentro del año corporativo y sientes que puede ser un límite o puedes dar la posibilidad de una oportunidad para un emprendimiento, es ahí donde tu marca personal es lo más importante para poder ofrecer a la sociedad, ya sea como un emprendimiento de servicio o ya sea que tú decidas emprender en algo que quizás pueda ser algo diferente a lo que has venido haciendo, pero que tú sientes que eso es lo que deseas hacer. Y quizás todo el expertise que uno construye desde la línea estudiantil, profesional y laboral, lo puedas enfocar en un emprendimiento. Yo creo que la respuesta para el sector o lo que venimos a escuchar aquí desde competitividad es lo que yo les puedo compartir, ¿no? Y justamente también lo que hacemos hoy en día con la revista, con el podcast, también es para nuestra marca, como tú mencionas, así que muy bien. Y bueno, ahora en general en el contexto peruano, a veces las personas no tienen esas posibilidades de educación superior, a veces ni básico, y a veces por limitaciones económicas deciden emprender, ¿no? Por decisiones propias. Y lo que quería saber es cómo equilibrar esa formación profesional o académica con la experiencia práctica para hacer un emprendimiento exitoso. Más o menos es justo lo que mencionaba, ¿no? Porque en la formación académica tú vas construyendo tu desarrollo como profesional. Es como lo que quizás se puede conversar en una mesa y decir, yo quiero especializarme en logística, me gusta la logística, me hago un ejemplo. Y uno busca, más allá de la universidad, cursos, capacitaciones o especializaciones que te lleven a un mayor nivel en lo que tú deseas como profesional. Yo tengo esa perspectiva, ¿no? En realidad hay dos.
Uno es por una línea especializante y otro es desarrollando varias habilidades en varias áreas que te permitan a ti en algún momento incluso impulsarte en la gestión empresarial. En la experiencia que yo he podido tener, y eso sí lo puedo destacar por la empresa en la que laboro, es que en una pyme se ve de todo. Se ve logística, se ve informática, se ve marketing, se ve ventas, se ve administrativo, se ve facturación. Y si hablamos de una industria que puede ser productiva, vemos procesos, vemos en ese mismo proyecto de procesos, vemos planeamiento, vemos maquinarias, vemos actividades industriales como puede ser pintado, soldado, procesamiento con químicos, pasando por un control de calidad de la experiencia misma de los técnicos y de los fabricantes que se enfocan en desarrollar el producto. Bueno, si me puedo ampliar un poco más, en el rubro en el que yo me encuentro, que es metalmecánica de tableros eléctricos, todo lo mencionado anteriormente implica un grado de experiencia, implica un grado de práctica, implica un grado de desarrollo, no solo de la persona, sino también en lo profesional para hacer las cosas. Cuando uno tiene claro ese camino y, digamos, mapeado buena parte de los procesos, incluso ha habido casos en los que técnicos de la empresa en la que yo laboro salen y emprenden con el know-how que adquieren y porque también se sienten identificados con ellos y hacen sus propios emprendimientos. Es lo que incluso nosotros como profesionales en las empresas que trabajamos también podemos hacer lo mismo en su momento. Si uno lo considera y tiene la voluntad y tiene ese llamado también, porque es también como un sentir también en ese aspecto. Yo no separo mucho el aspecto de lo profesional lógico con lo emocional y habilidades blandas, van de la mano. Más o menos por ahí va mi respuesta. Muy interesante lo que cuentas. Bueno, yo quería tocar un tema en tu amplia experiencia que has tenido, en tus amplios empleos que has tenido, el tema de cuando estuviste en gerente de operaciones, que trabajaste en la empresa Inquex, y que también nos puede contar tu cierta relación que ya me estabas contando también en un momento. Y quería contarte cuál es el impacto de la tecnología que hoy en día vivimos, no estamos ajenos a eso, y la innovación en el fortalecimiento de lo que hablamos, ¿no? De los pymes, ¿no? Aquí en el Perú. Mira, dentro de eso, y realmente tocas algo un poco sentimental para mí, que el asunto del emprendimiento no es un tema actual, es un tema que ya viene viéndose. Incluso yo creo que es algo inherente en el peruano que viene dándose desde hace décadas. Actualmente yo sigo trabajando en InfoExpo como gerente de operaciones. De hecho, el día de hoy, y es para celebrar, estamos cumpliendo 30 años como pequeña industria, como empresa, como emprendimiento familiar, con una marca personal y profesional y familiar que ha venido construyéndose incluso, y yo lo puedo decir de corazón, desde las aulas. Mi padre y mi persona, que somos de esta casa de estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, podemos decir con esa coherencia y ese corazón de que lo que hemos venido avanzando como empresa e industria está marcando, digamos, una pauta de lo que puede ser el emprendimiento para un profesional que se desempeña en el mercado laboral y toma la elección de que, más allá de seguir subiendo en el peldaño corporativo, apostar por el emprendimiento. Realmente en esa apuesta es que se crea esta pequeña industria que no es exactamente un rubro sistemas, pero sí va más enfocado a un rubro industrial o hasta incluso en ingeniería eléctrica, porque como somos fabricantes de tableros de control y distribución eléctrica, dentro de todo ese proceso que hacemos para fabricar, ya sea en las partes del tablero, en las cajas, los gabinetes, los paneles, con la respectiva instalación de sus interruptores, que ellos también, como producto de importación que nosotros compramos y lo instalamos en nuestros productos, han ido avanzando en el tema tecnológico. El emprendimiento y los rubros están en constante crecimiento y avance en la tecnología.
Y no solamente en los productos que no desarrolla y vende, o incluso adquiere para equipar sus propios productos, sino también en las maquinarias. Algo que puedo destacar del avance de la tecnología dentro del rubro es que hemos pasado en los años 90 de máquinas de primera generación que se hacía por medio de la fuerza humana para hacer procesos de corte, escalados, soldados, masillados, en este caso también estampados y todo el tema de ensamblaje, pintura, llegar al equipamiento y posiblemente un cableado interno para mandarlo finalmente a la empresa contratista que lo instala. Todo ese tema que hemos avanzado en los 90 en maquinaria primera generación, pasando por la década de 2000 y 2010, pasar de primera a segunda generación de maquinarias, los cuales ya llevan con un cierto semiautomatismo en el tema de engranajes o en el tema de la distribución de la fuerza, pero ya en máquinas más sofisticadas, o pasar al tema eléctrico o hidráulico en maquinarias de tercera generación. Y ahorita ya estamos viendo hasta una cuarta o quinta generación de maquinarias en cuanto a lo que viene a ser láseres, viene a ser el tema de optimización de determinados procesos que se implican en el trabajo con el metal, donde ya hasta incluso en una quinta generación veremos una aplicación de la inteligencia artificial. Si bien como empresa nosotros estamos entre la tercera y cuarta generación de maquinarias, Infoexpo ha ido avanzando en la adquisición de las mismas. Y si vemos un caso más interno, un asunto de irnos también hacia una línea ya de digitalización ha sido también el tema de la facturación electrónica entre los años 2015 y 2019, que fue una influencia por parte del Estado para que diversas pymes hicieran la emisión de sus comprobantes de manera electrónica, lo que demandó en las empresas la adquisición de tecnología, porque muchas de ellas se manejaban a papel y lápiz, incluso con hojas carbonatadas para la emisión de sus comprobantes. Eso también determinó un avance. Claro, por poner un ejemplo más sencillo, más entendible. Entonces, eso determinó en la adquisición de tecnologías, lo que posteriormente en la época de la pandemia se hizo incluso más asentado para finalmente ya dar un paso de post-pandemia, el tema incluso de evaluar adquisición de ciertas tecnologías basadas en inteligencia artificial, ya sea para el tema de desarrollo, planeamiento, en el tema de nuestros productos. Bien, como mencionabas, también todas las pymes que recién están comenzando también a aplicar esta tecnología lo hacen por una manera para mejorar, ¿no? Para seguir creciendo como empresa. Pero a veces también los pymes al inicio están invirtiendo, algunas veces están con prueba y error, y a veces hay gastos, ¿no? Y por ello quería preguntarle, ¿cómo podrían estas empresas integrar esta responsabilidad social empresarial, pero a la vez también que sean rentables, ¿no? O sea, sean aplicables hoy en día para que las empresas pymes lo hagan? Mira, en un aspecto formal e informal, cada empresa tiene su propio estilo de contribuir a la sociedad en cuanto al tema de responsabilidad social o proyección, como lo mencionas. Yo todavía estoy, en una posición de aprendizaje, al igual como todos, en realidad uno nunca deja de aprender. De hecho, hace poco escuché de algunas referencias en algunas conferencias que viene a ver el tema educativo o el tema logístico. Por ejemplo, en Singapur dice que hay políticas de educación que lo llevas hasta la muerte, ¿no? Entonces, uno nunca deja de aprender ni educarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que te puedo decir es que hay maneras formales e informales de ver ese criterio. Las pymes, por el mismo tamaño que tienen como emprendimiento, como empresa, muchos de sus procesos o actividades pueden no ser hasta cierto punto formales ante un ojo clínico del Estado, y eso también deviene en que el Estado recomendablemente también debe abordar de una manera más realista las necesidades o incluso el contexto en el cual se desarrolla una pyme, para poder implementar o proponer leyes más serias y más acordes al beneficio y en pro del crecimiento de las pymes, porque ahí es donde está realmente la fuerza del desarrollo de este país. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el aspecto de responsabilidad social lo apoyo
se viene en varios enfoques, puede ser beneficencia o puede ser de acuerdo a tu rubro. De acuerdo al rubro, nosotros contribuimos con el reciclaje, porque siempre tenemos mermas, hablando por mi rubro, ¿no? Por la empresa Intoexpo, tenemos mermas, tenemos ciertos aparatos o incluso partes con lo que producimos, que debemos de venirlo en un criterio de reciclaje. Y en ese tema sí lo practicamos recurrentemente. Y en otros tiempos, como pyme, y quizás o a título personal de los dueños, de los gerentes, o hasta incluso mi persona, sí, en algún momento hemos hecho labor social o apoyo, digamos, a ciertos grupos de nuestra comunidad o ciertos grupos sociales, puede ser desde asentamientos humanos o puede ser incluso hasta comunidades nativas, que el año pasado tuve la oportunidad de compartir con alguno de ellos, que de hecho yo me siento en el pendiente de poder seguir visitándolos y aportando en su sociedad, que uno también lleva o le nace hacer ese tipo de labor social. Claro, si ya lo vemos hasta a un enfoque en lo que tú mencionas, ¿no? De rentabilizar por medio de ello, yo no lo hablaría tanto de rentabilizar, yo lo hablaría más que todo que la empresa hace una obra o hace cualquier actividad en pro de una sociedad, que si el Estado le da cierto incentivo es en la deducción de impuestos, y eso no se ve solamente o podría darse formal o informalmente en una pyme, eso lo vemos en realidades más grandes. Por ejemplo, en la minería, cuando se enfoca a obras por impuestos, hace una obra en favor de una sociedad o un sector económico social cercano a su entorno y promueve, digamos, la creación de colegios, parques, losas deportivas, y en ese sentido se podría decir que rentabilizan porque deducen impuestos. Ahora, vamos por otra línea, digamos, yéndonos un poco más a nuestros campos. Microsoft, que tiene por medio de Bill Gates, tiene su propia fundación, tengo entendido, Facebook también tiene su fundación, o lo que acá en el país llamamos ONGs, que bueno, muy penosamente y lamentablemente pues algunos quizás tienen una visión positiva y otros negativa respecto a ellos, y quizás negativa un poco por el lado de que se les conoce, digamos, a las ONGs porque tienen una agenda propia, una agenda social o hasta política de cierto lineamiento que no lo comparte mucho el sector empresarial, o quizás el sector empresarial lo ve con cierto temor o prejuicio, pero en realidad la esencia de la función que puede tener una fundación, una ONG o una causa benéfica cualquier informal es precisamente eso: beneficencia, previsión social, responsabilidad social. En el caso de minería podemos hablar de lo que ya hemos dicho, y también el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, creo yo, haber respondido a tu pregunta enfocado a la información que te puedo compartir. Muchas gracias por la respuesta, ¿verdad? Muy interesante. Y bueno, quería tocar un tema que has mencionado antes sobre las habilidades blandas, que claramente aquí está muy bien lo que se quiere inspirar a realizar también, como las herramientas soft skills, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación asertiva. Y quería ver tu opinión, ¿no? ¿Cuáles esas herramientas son bien importantes en el campo laboral en el cual tú has trabajado? Y también quería saber qué influencia tiene en la mejora de procesos en una pequeña empresa. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yendo por partes, el enfoque de las habilidades blandas es importante hoy por hoy para el desarrollo profesional y también para el desarrollo empresarial. Respondiendo un poco por la parte de la línea profesional, en lo particular conmigo es un asunto de equilibrio, de balance, porque debe ir de la mano las habilidades blandas con las habilidades duras. De hecho, tiene que haber cierto balance. Quizás un poco destacar las habilidades blandas por encima de las duras, porque es fundamental y hasta yo creo indispensable que estas habilidades blandas estén debidamente desarrolladas para asumir responsabilidades ejecutivas, gerenciales, administrativas y sobre todo en la parte ya empresarial, porque cuando uno emprende y dirige empresas,
no solamente dirige el rubro, sus procesos y lo que desea vender al cliente, sino también dirige y lidera personas. Entonces es fundamental el desarrollo de las habilidades blandas para un profesional que desea desarrollarse corporativamente, no solamente hasta un cargo medio o de jefe en la parte técnica. Si uno ya desea mirar más arriba, las habilidades blandas es un elemento indispensable, así como también las habilidades de gestión, que también van de la mano muchas veces para desarrollar ese tipo de labor más allá de una jefatura técnica. Es recomendable, sí es indispensable. Y ahora, enfocándolo a la realidad de la empresa en la que yo laboro, puedo mencionar que un criterio de habilidad blanda fundamental e importante en mi rubro es la comunicación interna. ¿Y qué es la comunicación interna? En la perspectiva en la que lo vivamos, es la comunicación efectiva, basada en resultados y también basada en el proceso que se va llevando. Porque una adecuada comunicación interna nos va a permitir reducir al mínimo también los errores. Y también, ¿qué sucede en cuanto a los errores? La comunicación interna, en cuanto a una comunicación no solo efectiva, sino también asertiva, te permite retroalimentar dentro del recurso humano que llevas lo importante que tiene que ser una buena relación con tus trabajadores. De hecho, en la empresa y las gerencias, porque yo básicamente soy en la parte operativa, las gerencias generales o gerente general priorizan bastante la buena relación con sus empleados. Y eso en general debería ser medular en cualquier empresa. Indistintamente, claro está, de que a veces el exceso de algo tampoco es bueno. Y eso yo lo digo en el tema de que hay gerentes, digamos, y no voy a mencionar casos específicos, pero puede haber gerentes de recursos humanos, pueden haber gerentes generales, o pueden haber jefes que ya oscilan hacia los rangos de gerencia, que mucho van a priorizar, digamos, el interés de la integridad de la empresa por encima de la integridad del trabajador. Y con esto yo no quiero sonar, digamos, gremialista, sindicalista, laboralista, pero tiene que haber un balance en todo eso. Es recomendable, porque después, en el caso de las pymes, el sufrimiento es muy fuerte. Hay muchos casos en esos temas laborales, al menos en lo que puedo compartir de los espacios institucionales en los que me encuentro, que muchos colegas empresariales conversamos de estos temas y es de nuestra real preocupación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es importante, es fundamental, y basado en la experiencia empresarial con nosotros, sí es muy importante. Y dentro de todo esto se engloba un criterio que desde la universidad es clave o importante que debamos tener muy presentes para nuestro desarrollo, no solo como profesionales hablando por el tema de competitividad, sino también por el tema humano, la inteligencia emocional. Eso es algo que tiene que ir de la mano y se tiene que ir construyendo, y ese apoyo es importante para el desarrollo de todo profesional. Bueno, ya escuchamos, entonces las habilidades blandas son necesarias para la vida profesional y para la vida personal que tenemos, ¿no? Bueno, en tu tiempo como supervisor de proyectos, en el proyecto especial de Cerro Azul, Oro Azul, me equivoco con las palabras, ¿cómo integraste los equipos para llevar un objetivo común, ¿no?, en un mercado tan cambiante? Y lo principal que quiero saber, ¿qué lecciones podemos aprender y aplicarlos a proyectos empresariales? Bueno, siendo un poco resumidos con esa parte, el proyecto Azul fue como una consultora público-privada vinculada a Presidencia de la República en la época del presidente PPK, allá por los inicios del año 2017, promovido por el ingeniero industrial José Miguel Quirós. Lo que yo puedo decir frente a ello, porque él fue el dueño del proyecto, su hijo fue el gerente general y yo fui directamente su asistente, gerente, y también al mismo tiempo el supervisor de los proyectos y de lo que se gestaba desde esa posición para abajo, para cuanto a lo que viene a ser el proyecto especial Oro Azul.
Dentro de ese plano, lo que yo te puedo decir es que como ya se tenía definido por la parte técnica entre el dueño y el gerente general todo lo que había desarrollado y los objetivos que tenía este proyecto de cara a una convención mundial de minería, de presentación de proyectos mineros, ya se tenía claro los objetivos, actividades y operaciones que se tenían que realizar de cara a llegar a este objetivo. Entonces, con ese lineamiento, la labor de supervisión estaba clara. Lo que se tenía que ver en ese momento era la integración concreta de que lo que se hacía generara resultados. Entonces, en ese nivel de preparación, mi labor básicamente era entre supervisar y también determinar al personal o al equipo concreto y claro que debía ejecutar todo este proyecto. Entonces, en ese momento, claro, tuve el gusto y la experiencia de referenciar a colegas de universidad que también estaban similar a mí, entre los novenos ciclo, décimo ciclo y egresado, para que puedan enfocarse en esta labor consultiva. Se desarrolló las propuestas con lo que se tenía que desarrollar en la parte de los proyectos mineros, todo lo que es la parte, pues, exploración, planeamiento, herramientas, base de datos y el tema de la presentación en sí comercial, que eso bajo la experiencia previa que ya había tenido en el trabajo anterior, en labor comercial que fue previo a este trabajo que tuve, lo que determinó, y asimismo también los idiomas, lo que determinó mi participación en el Mansa Money de Hong Kong en los días 4, 5, si no me equivoco, 4, 5 y 6 de abril de 2017, allá en Hong Kong. El dominio mío del inglés y el portugués, que también es importante en realidad, y no solamente en lo profesional, sino también en el tema de emprendimiento, es que lo interesante de todo esto fue que la suma de muchas cosas que ya estaban construidas y de los profesionales que ya estábamos construidos para ese momento, fue, digamos, el exponer los proyectos mineros en apoyo también con otro colega de la universidad que también trabajó un tiempo con nosotros como traductor, que sabía el idioma chino. Pudimos exponer diversos proyectos mineros polimetálicos de oro y de plata que buscaban inversiones extranjeras de la zona de Puno, en Rinconada, de la zona de Chafloque, en Trujillo, y de algunas zonas de Pallancata, en Huancavelica. Todos esos proyectos fueron presentados ante el gobierno chino, ante inversionistas chinos, australianos, árabes, incluso hasta sudamericanos, en esa feria de exposición de proyectos donde incluso habían otros proyectos de otros países, de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Australia, de Nueva Zelanda, también el mismo Asia, más eran, y también africanos, y más eran, digamos, continentes por fuera de Europa que tenían proyectos y buscaban inversión, porque esta convención mundial estaba enfocada a esa parte. Entonces, todo el proceso previo de planeamiento que se tuvo y las acciones operativas que se tuvieron que integrar estaban predefinidos, pero se tenía que definir y articular con el equipo que se había armado la concreción de cada fase. Esa fue mi labor en principio, como supervisor. Fui la mano derecha del gerente general de ese proyecto en aquel entonces. Interesante. Y justo lo que comentas también, te quería preguntar del evento que asististe en Hong Kong. ¿Cuál crees que, o cuán importante crees que es para un proyecto empresarial para que sea exitoso? ¿Son las alianzas o la construcción de estas alianzas claves con otras empresas, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Yo creo que bastante es dos cosas: el compromiso y también la experiencia. Realmente en ese entonces, y hablando y siendo realistas, ¿no?, por la condición en la que estaba, un estudiante de décimo ciclo, con cursos por acabar en la universidad, quizás todavía un joven de sus 25 años, verse ya en un contexto nacional y con cierto compromiso, digamos, de representar a tu país,
fue algo muy fuerte, que quizás con la experiencia que yo tuviera ahora, o sea, que tengo ahora en realidad, lo habría hecho mucho mejor. Claro, no es bueno comparar a veces si no vas a sacar de ahí una buena lección, eso sí lo puedo decir. Pero si lo vemos en esa perspectiva, no todos los trabajos o experiencias laborales que uno va a tener, ya sea como estudiante, como profesional o egresado, debe ser o considerarse lo mejor, porque siempre estamos en aprendizaje constante. Algo que quizás en el pasado hiciste de esta forma, porque fue la mejor manera en la que lo hiciste, no necesariamente es, digamos, el que hubiera sido si yo tuviera la experiencia acá y lo hubiera buscado acá. Por eso yo te hablo mucho del tema de la experiencia. Quizás con un poco de mayor apoyo con los técnicos o profesionales que se tenía en ese momento, se podría haber hecho algo más, es lo que yo puedo decir. Pero para conmigo mismo y para mi experiencia y mi marca personal, fue una de las mejores experiencias de mi vida, independientemente del resultado que haya podido tener ese proyecto, porque después ese proyecto se bifurcó hacia Bolivia y Paraguay. Actualmente tengo entendido que está en Paraguay y alineado al gobierno actual de Paraguay. Eso es lo último que he podido saber de cara a hace un año. Y en relación al compromiso, sí, el compromiso estrecho y fuerte de todos los miembros del equipo para llevar a cabo y hacer ejecutivo esta labor. Porque llegar a Hong Kong, representar a tu país, presentar entre el español, el chino y el portugués y el inglés proyectos mineros muy fuertes que implican inversiones de millones, era un criterio comercial tan pero tan fuerte que incluso para un estudiante puede ser una experiencia muy importante. Pero también en ese compromiso tienes que saber que tienes que lograr el resultado, independientemente del contexto en el cual te encuentres. Y a veces nos puede pasar, en la vida pasa eso y mucho demanda las energías blandas. Puedes estar haciendo ahorita algo muy importante en tu carrera profesional, pero Dios no quiera, en paralelo puedes estar teniendo un familiar enfermo, puedes estar teniendo un problema académico, puedes estar teniendo, digamos, un problema económico, pero en ese contexto o en esa dificultad es donde uno desarrolla la resiliencia. Sí, yo he estado, tuve la oportunidad de ir a Master Money en un contexto en el cual yo también tenía mis propias necesidades de enfocarme en otros temas, pero no, el compromiso y el enfoque es lo que da un factor de éxito frente a algo que tienes que afrontar en ese momento. Y eso es parte de un compromiso profesional que todos debemos tener en todo nivel para lo que queramos dedicarnos. Entonces, para rescatar ese factor de compromiso y la experiencia que nosotros también tenemos, ¿no? Que en realidad. Claro, la experiencia, independientemente de que apliques la experiencia para ese momento o incluso en ese momento ganar la experiencia. Bueno, ya para ir terminando con las preguntas, siempre pregunto esto para todos los ponentes que han venido aquí. ¿Qué consejos nos darían, ¿no? A las personas o a los estudiantes que a veces deciden emprender por ellos mismos? Tú con tu experiencia o lo que has podido observar, ¿no? ¿Qué les podrías decir, qué les podrías recomendar a ellos? Bueno, si hay algo que puedo destacar, y particularmente el estudiante uni, no solamente entre el académico y quizás el no tan académico, porque tenemos de todo en la universidad, es esa pasión, esa emoción, esa dedicación y empeño con el cual, y esa fuerza con la cual uno hace las cosas. Eso es algo que yo puedo rescatar en todo el público estudiantil uni, de hace 20 años, de mi época o los de ahora. Todos tienen ese elemento común y eso es propio de la juventud. Entonces, es en esa etapa de la vida en el cual, con el apasionamiento, el gusto y buena iniciativa de lo que uno busca para sí mismo, puedes encontrar tu razón de ser. Y aún si no lo encontraras, vas a encontrar un peldaño o un paso o un camino que te va a llevar finalmente a donde tienes que llegar para también encontrar o dar con
con esa pasión o ese gusto por dedicarte o hacer algo toda tu vida, porque el emprendimiento o un negocio también apunta, y cualquiera, todo empresario que emprende, no desea quedarse en esa mala estadística que más del 90% de empresas que emprenden a los 5 años quiebran. No, muchos sienten esa pasión y esa expectativa de ir más allá de esa estadística y tener éxito, y emprender y que su empresa crezca y llegue en algún momento a tener ese éxito. Lo que yo les recomendaría es que independientemente pases por esa etapa de éxito o incluso no la pases y seas parte de la estadística, no rendirse, no desanimarse, no pensar que ese es el fin, sino que eso también es un aprendizaje, eso también es una experiencia, lo que habíamos hablado en este podcast. O incluso hacer un paréntesis rápido, Donald Trump. Donald Trump también quebró empresas, también quebró negocios. También en algún momento, y hay una frase dice coloquial, que él caminaba por la calle y veía un mendigo ahí tirado en la calle. Ese mendigo que ves ahí es $950,000 más rico que yo. O sea, es como quien dice, o sea, él estaba endeudado con cerca de $1,000,000. Entonces, lo que yo te quiero decir con eso es que no se trata de la situación en la que te encuentras, sino se trata de cómo estás aquí y cómo estás aquí para iniciar o emprender algo, porque emprender es parte de ese inicio, pero también es parte de esa fuerza y esa pasión con la cual tú te quieres esforzar, empeñarte y apostar por algo que tú sientes esa fe, convicción de que en ese aspecto que has elegido emprender vas a tener éxito. Eso yo creo que es lo más importante, y considerando la juventud que llevamos los que son estudiantes de la UNI. Eso es lo que más puedo destacar, muy indistintamente de todo lo que ustedes ya saben, de que se tienen que capacitar, de que se tienen que estudiar, que tienen que sacar buenas notas, hay oportunidades laborales que siendo un tercio superior tienes un mejor acceso, pero independientemente de eso, nunca rendirse, perseverar. Eso es lo que determina bastante la actitud y la resiliencia de un emprendedor, hoy por hoy, a todo nivel. Lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, buscar nuestra razón de ser, buscar algo que verdaderamente nos gusta. Y tú también me dijiste una vez de que ya el éxito viene por añadidura, ¿no? O el emprendimiento, un camino exitoso que tú tienes. Así que muchas gracias, José, de verdad, por esta charla. Muchas gracias por compartir tus experiencias con todos los jóvenes que nos están viendo. Y bueno, estoy seguro que todos lo van a usar para su formación profesional, para su propio camino que van a formarse. Y bueno, para ir terminando, si tienes algunas últimas palabras que quieras decir acá en el video. Bueno, últimas palabras. Más que todo agradecer, Axel, al equipo de competitividad por esta oportunidad de compartir conmigo este criterio de podcast, de poder hacer las cosas de esta manera. En verdad, para mí, no lo voy a negar, es la primera vez que estoy en un evento de este tipo, una oportunidad de este tipo, y solo mencionar, ¿no?, que indistintamente de las experiencias que uno pueda tener, en mi caso, que sea en el sector industrial, en el sector minero, en el sector también institucional que actualmente me encuentro, y quizás apoyando un emprendimiento familiar, lo que yo siento bastante de esta etapa de mi vida es que lo que uno va aprendiendo lo va compartiendo también, y quizás en el tiempo porque yo también fui estudiante, quizás en el tiempo de estudiante o en el tiempo de dirigente, pude compartir a estudiantes más jóvenes o incluso a familiares que me veían como inspiración para ingresar a la universidad, familiares más jóvenes. Hoy por hoy, poder inspirar o poder dar un aporte sencillo, humilde, pequeño, pero importante para los estudiantes UNI que hoy por hoy nos escuchan, sobre todo la revista SCAT, la Universidad Nacional de Ingeniería y, por qué no, el resto de nuestra comunidad. Desearle a la revista Competitividad y al SCAT los mayores éxitos, puesto que yo también he sido secatino, y eso es algo que yo rescato bastante el día de hoy. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, José, a usted. Bueno, así terminamos un nuevo capítulo de Competitividad sin Fronteras. Y recuerda, si quieres ser competitivo,
sélo con nosotros.